A cerrar el panel preguntándole a Carlos Bell, desde su óptica como planificador local y teniendo en cuenta el desarrollo histórico de Barranquilla, ¿qué recomendaciones tú harías al distrito de Barranquilla para intervenir esta franja de territorio tan interesante, tan valiosa, para convertirla en algo que sea ejemplar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional? ¿Qué instrumentos sugerirías puede utilizar la administración local para hacer esta realidad un sueño? Buenos días. Agradezco esta oportunidad que me ha dado la Cámara de Comercio para socializar varias reflexiones que hice durante 8 años mientras cursaba el doctorado en Bogotá, y la experiencia que tuve como director de planeación distrital en 1993. El enfoque pues, de la respuesta va más hacia qué podemos hacer como sociedad, como colectivo, para gestionar, hacer una gestión urbana que favorezca el espacio público. Y voy a hacer un recuento un poco histórico de cómo la ciudad, en distintas instancias de su historia, ha abordado la creación de ciudad y la generación de espacio público. En primer lugar, quiero decir que la palabra espacio público es un concepto de la modernidad. Fundamentalmente surge con la Ilustración y la Revolución Francesa, en el momento en que hay un cambio en la soberanía del poder público. Pasamos de la figura del soberano, que era el monarca, pasamos a lo que se llama la soberanía del poder, la soberanía popular. El concepto de soberanía popular reemplaza en la historia el concepto del monarca. Y así, por ejemplo, vemos cómo cuando cae el Imperio Austrohúngaro, la familia de los Habsburgo, los que eran su palacio de invierno y su palacio de verano, se abren y se convierten en el espacio público, los mismos que los Campos Elíseos y el Jardín de Luxemburgo en París, donde solamente podían estar la familia de los reyes y los cortesanos, se abre a la comunidad. Entonces el espacio público es una consideración de la modernidad, en la cual todos cabemos. A partir de ahí quiero hacer un análisis primero histórico de la geografía de Barranquilla. Aquí vemos que Barranquilla está en el delta del río Magdalena, rodeada permanentemente de agua, y siempre el agua fue muy importante en los primeros asentamientos. Pedro de Heredia en 1533 encontró que Camacho, el pueblo de Camacho, era un pueblo de intercambio de indios, de los mocanás, de los taironas, de los chimilas, que hacían un lugar de encuentro. Aquí vemos, perdón, antes, cómo los caños, incluso Barranquillita básicamente era una laguna, y daban las condiciones especiales para que hubiese asentamiento, porque había agua, había alimentación, y era una razón por la cual Barranquilla se asentó. Otro elemento que muestra cómo el agua ha configurado la ciudad es el Paseo Bolívar. El Paseo Bolívar fundamentalmente en el siglo XIX era una calle ancha, y era una calle ancha porque por ahí corría un arroyo. Eso fue lo que permitió que se generara el Camellón Abello en 1891 y todo lo que ha significado el Paseo Colón y luego el Paseo Bolívar para el resto de la ciudad. También los caños eran lo más importante como vía de transporte, y vemos aquí cómo se fue configurando unos equipamientos alrededor del agua, como lo vemos el edificio del mercado, la Plaza Ujueta. O sea, hubo una configuración urbana alrededor del río, no tanto como se está pensando ahora como un recurso de amenidad, sino era la función de la ciudad alrededor del río. Aquí vemos también este paisaje, esta era parte del paisaje de Barranquilla, donde todos los barranquilleros asistían al mercado, y el agua era un elemento importante de la vida urbana. Aquí vemos otra imagen de cómo a orillas del río Magdalena, de los caños, se originaba la vida, y no estamos preguntándonos como ahora cómo volvemos al río, el río era parte de la vida. Y vemos aquí otra cosa importante. Barranquilla fue el primer puerto multinodal en Colombia. En el caso, yo creo que 5 kilómetros encontramos la Intendencia Fluvial, la Estación Montalla y el Hidropuerto de Veranillo. Hacíamos todo el sistema de comunicación, ya sea por avión al interior del país por la Intendencia Fluvial, y a la Estación Montoya a Puerto Colombia. Entonces, teníamos el privilegio de ser el único puerto multinodal de Colombia. Aquí vemos que estas eran parte del escenario urbano, de las imágenes
que hacían parte del paisaje, los aviones, los vapores. Ahora la visión que tenemos es el Transmetro, en aquel entonces eran los vapores, o también el muelle de Puerto Colombia, constituían el paisaje de la ciudad. Y aquí vemos que realmente que Barranquilla, el agua, sigue siendo un elemento importante constitutivo de la ciudad. Y vemos aquí unas imágenes, unos dibujos que hizo Le Corbusier cuando vino a Barranquilla en 1950, donde para él era muy interesante toda la geografía del territorio que rodeaba Barranquilla. Estos dibujos lo hizo Le Corbusier en 1850. Ven cómo él ya estaba graficando lo que era el imaginario del paisaje de Barranquilla. Y otra cosa importante, Barranquilla no es plana. Aquí vemos que Barranquilla tiene en algunos puntos hasta 120 metros de diferencia del nivel del mar, y esa condición es la que genera el problema de los arroyos, que yo creo que la manera como se están tratando los arroyos, de canalizarlos, va en contra de las últimas tendencias del manejo de las aguas, que es hacer los sistemas sostenibles y que las aguas queden en el territorio. Ya en la misma Bogotá están haciendo un manejo diferente a las maneras como estamos haciendo el agua, de simplemente canalizarlos en arroyos. Y vemos aquí, digamos, también, ya como gestión pública, entrando ya a la gestión pública, que tuvimos las primeras empresas públicas municipales en 1925, con un préstamo de la compañía financiera de Chicago, y Barranquilla entre 1925 y 1945 contó con la empresa de acueducto y alcantarillado más eficiente del país. Eso lo sabemos todos. ¿Sí? Pero en 1960, una vez cancelado el crédito, la GPM empresa pasó totalmente a manos de la administración local, las cuales se encargaron de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Hay dos historias de la GPM. Mientras estuvimos en manos de los Chicago, de Samuel Holopiter, la administración de los servicios públicos, no teníamos, digamos, que las competencias administrativas para administrar la GPM, y se las cedimos a los norteamericanos, que tenían el capital y tenían, digamos, las destrezas y las eficiencias administrativas para hacerlo. En el 60 pasa a manos de la administración, y eso va concatenado a otra cosa importante. En este mismo momento en que estaban las empresas públicas municipales de manera eficiente, se consolidó la sociedad civil a través de las juntas de la Sociedad de Mejoras Públicas, y generaron un lema que se llamaba Urbanismo en Acción. Eran los ciudadanos los que estaban interesados en los espacios públicos, del desarrollo de la ciudad, y asumieron la dirección y el manejo de todos los parques de la ciudad. Este es un listado de los parques que mantuvo hasta 1953, como la Sociedad de Mejoras Públicas invitaba a la gente a participar, a entregarles árboles, y tenía un papel protagónico. Incluso en ese momento ellos sentían que estaban compitiendo con Bucaramanga como la ciudad de los parques. No obstante, se quejaban que la plata que le daba el Consejo por el impuesto de árboles fue disminuyendo en comparación con lo que llevaba Bucaramanga, y de hecho Bucaramanga siguió, y aquí la Sociedad de Mejoras Públicas decayó en el mejoramiento de los parques. Aquí vemos cómo digamos, un servicio eficiente de agua favoreció el desarrollo del paisajismo en la ciudad. Aquí vemos los antejardines del barrio El Prado. Y vemos también otra cosa, aquí adelantándome un poco, ya en los años 60 lo que eran las canchas de golf del Country Club, que si bien eran privadas, hacían una función pública, significaba un pulmón verde de la ciudad, y hoy lo vemos transformado en esto. Producto de una especulación urbana sin mayores reglas, que ha terminado convirtiendo lo que era el pulmón verde. Ahí. Bien, entonces, esto es adelantándome a lo que voy a explicar más adelante. También hay que tener en cuenta que así como entró en crisis las empresas públicas municipales, entró en crisis la ciudad por el cambio de modelo económico y por el cambio, los grandes cambios geoeconómicos que sucedió cuando hubo el Canal de Panamá, que ya el café no comenzó a salir en gran cantidad por Barranquilla, sino por Buenaventura. Nos fuimos apartando, digamos, de los circuitos mundiales de la economía, y se fortaleció lo que se llama el Triángulo de Oro, Bogotá, Cali, Medellín, porque ya el café comenzó a salir por Buenaventura, nos hicieron el bypass por el Canal de Panamá, y la economía fue decayendo. Entonces fueron varias circunstancias.
Uno, este cambio macroeconómico. Dos, la CEPAL también propuso la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado interno. Decayó el comercio exterior por Barranquilla y eso entró en declive. Y los años, digamos, donde ya estalla la crisis urbana en Barranquilla son los años 60. Aquí vemos en los años 60 cómo ya las grandes invasiones en el suroccidente constituyen el desarrollo de la ciudad. En los años, en 1990 hice un trabajo con el profesor Jorge Villalón de la Universidad del Norte sobre el año 60 y 90 para determinar los orígenes de la protesta social en Barranquilla. Y encontramos que en ese entonces, en este periodo, la mayor protesta social se dio por el agua potable, el 24%, y las necesidades de vivienda el 21%. Eso demostraba, por un lado, la crisis de las empresas públicas y por el otro lado, la crisis de los sectores subnormales que se consolidaron en toda la zona del suroccidente. También los vendedores ambulantes ocuparon el espacio público, esto por fortuna ya se recuperó. Y bueno, hasta ahí llevamos una parte de la historia de Barranquilla. Hay un cambio fundamental con la Constitución Política del 91. Porque la Constitución le da unas competencias especiales a los municipios, o sea, casi que es una constitución municipalista, le da mayores potestades, pero también le da maneras de financiar ese desarrollo. En primer lugar, el artículo 311 habla de que los servicios públicos los deben manejar los municipios. El artículo 356 determina así el situado fiscal. Situado fiscal, que es lo que va a aliviar fuertemente las finanzas de los municipios, porque son los recursos de la nación que se van dividiendo por el número de habitantes y las necesidades básicas insatisfechas. Eso da un alivio. Después el artículo 365, que para Barranquilla va a ser muy importante, porque los servicios públicos se pueden prestar directamente o indirectamente por comunidades organizadas o por particulares. Es el momento en que se abre los servicios públicos al capital privado y a los grandes recursos de capital internacional. Eso va a significar para Barranquilla un alivio importante. Si ustedes se acuerdan, en los años 80, la crisis que vivía la ciudad era permanentemente, no solo la protesta social, sino cuando estábamos construyendo, diseñando los edificios, siempre teníamos que diseñar un tanque abajo para tener reservas de agua por los tiempos en que se iba el agua potable. Era una crisis tremenda en los servicios públicos en la ciudad, ingobernable, la politiquería pues, del Frente Nacional hicieron de las empresas públicas un fortín que la fue deteriorando. Hoy todavía estamos pagando el pasivo pensional de estas empresas y eso fue un alivio para Barranquilla. Y otro, el artículo 82, que es el deber del Estado de velar por la protección integral del espacio público. Ya el espacio público es una competencia muy directa del Estado y para eso favoreció porque permitió la plusvalía urbana como un mecanismo de participar de esas ganancias. O sea, la participación en plusvalía es un deber constitucional y también de la ley 388. Eso es un mecanismo para financiar el desarrollo urbano y Bogotá hace ya más de 10 años lo está y lo ha implementado. Y voy a hacer un análisis comparativo entre Barranquilla y Medellín, que fueron dos ciudades que después de la Constitución del 91 han tomado dos caminos diferentes en el manejo de la gestión pública. Por un lado, Barranquilla, que ha asumido un papel de concesiones, de privatizaciones, y un modelo de Medellín que al contrario lo que hizo fue fortalecer el Estado social del Estado, las empresas del Estado. Entonces ahí vamos a tener una gama de donde podemos comparar qué es lo más conveniente o qué podemos hacer para mejorar el manejo del espacio público. Aquí vemos las concesiones y empresas de servicios públicos de Barranquilla, todas concesionadas, solamente ahí aparece una participación del 15% en la AAA, de resto todas son concesiones y en este momento estamos discutiendo la validez de esas concesiones, aunque en su momento, en los momentos de los primeros años 90, permitió salvar a Barranquilla del colapso que iba a tener porque los servicios públicos no funcionaron. E incluso los avances en la tecnología que permiten recuperar
servicios que antes no se prestaban. Yo hacía parte de la junta directiva de la Telefónica, y en ese momento teníamos crisis porque no teníamos cómo financiar los servicios públicos. Hoy, sin embargo, cualquier ciudadano va a una tienda y dice, deme una libra de queso y 3 minutos. Ya ese problema está socializado, resuelto por ese lado. Ese fue el camino que asumió Barranquilla. Tú me echas para atrás. Y aquí vemos pues, el manejo diferencial del alumbrado público entre Barranquilla y Medellín, y vemos las diferencias que hay en el manejo de esta concesión. Y aquí vemos las energía y gas natural. También presta el servicio de la telefonía y la telefonía celular. Tiene empresas de energía en distintas partes de Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador. Tiene empresas también de aguas en todo el país, incluso las aguas de Malambo tienen el 85%. Esto le ha configurado un escenario positivo, en razón de que vemos que por conexión y transmisión tienen unas utilidades del 44% y 36%. Hoy estamos padeciendo porque la Electricaribe no nos está funcionando. Las empresas públicas de Medellín generan energía, distribuyen energía y ganan con ese ejercicio. Aquí vemos también las utilidades, cómo se metieron en Bogotá. Y lo más importante es que las utilidades de las empresas públicas municipales se están invirtiendo en las unidades de vida articulada, que son proyectos de ciudad donde se articula la alcaldía de Medellín, las EPM, con la comunidad, que pretende construir y adecuar espacios públicos para fortalecer el encuentro ciudadano en torno a la vida y la equidad a través de la recreación, la ciudad y la participación comunitaria. Ya tienen concebidas 13 UVAs. Aquí hay uno de los tantos proyectos, aquí hay varios proyectos más, aquí vemos otras. Incluso el último, el UVA Orfelinato, se ganó un premio de arquitectura mundial. Es precisamente los concursos los que dan, mejoran la calidad del espacio público. Y aquí quiero hacer un análisis final de la contribución por plusvalía, que estableció el gobierno 3 hechos generadores y una destinación específica para BIS y espacio público. Aquí quiero poner, por ejemplo, el municipio de Bello, que el 14 de diciembre del 2009, el municipio de Bello con solo 450.000 habitantes, el 13 de diciembre de 2009 le pudo participar de una plusvalía de 89.000 millones de pesos que le cobró a las EPM por un cambio de uso de suelo que le permitió un desarrollo. 89.000 millones de pesos equivale al doble de lo que invirtió la administración pasada en la recuperación de los parques, en una sola acción urbanística. Ahí vemos lo que el municipio de Bello hizo. El municipio de Ganchipá, con 14.442 habitantes, ha recogido en predial 1.200 millones y en plusvalía 13.500 millones de pesos. Esos son casos. Caso muy importante también el de Montería, que es nuestro mejor ejemplo. Hablando con el alcalde, la plusvalía ha sido el motor del desarrollo y la transformación urbana de Montería. Aquí vemos estos espacios de gran calidad, a mi juicio los mejores espacios públicos del Caribe, diseñados más con la mirada de la cultura zenú que la cultura moderna. Aquí vemos los espacios de gran calidad que ha servido ser para... Y aquí Barranquilla quiero ya poner, ¿qué pasó con Barranquilla? En Barranquilla tenemos un acuerdo desde el 2004, sin embargo, este es el resultado. Aquí estoy poniendo un informe, el control excepcional de la Contraloría General de la República, por solicitud de la Corporación Cívica de Barranquilla, que se motivó por qué no se ha hecho efectivo el cobro del impuesto de la plusvalía en los inmuebles ubicados en la zona urbana de Barranquilla. La conclusión de la Contraloría: hubo falta disciplinaria, ya que no se cumplió con los principios de eficiencia y eficacia al no cobrarlos, incluso después de 5 años de aprobación por el Consejo. Ni siquiera se ha considerado su ingreso en el presupuesto del distrito. Si no hacemos estas reformas, si no utilizamos los instrumentos que nos da la Constitución política, si lo público no se fortalece, si lo público no tiene dolientes, no tenemos patrimonio, no tenemos dinero, en esta ecuación público-privada, la ciudad va a salir perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carlos. Antes de finalizar el panel, yo quisiera comentar un elemento de diseño que es muy importante cuando estamos hablando de desarrollos urbanos al frente de cuerpos de agua. Carmen comentaba que la vía que se está planeando al frente o paralelo a la ribera es una vía de bajo perfil, lo cual es un acierto porque eso no se va a convertir en una barrera que va a dificultar el acceso de la ciudadanía, de las personas, hacia ese frente de cuerpo de agua. Y otro elemento importante que no hemos mencionado o no se mencionó en el panel es el hecho de que tenemos multiplicidad de usos. Eso es un acierto valioso, porque si todo se dedica, por ejemplo, a residencial, resulta que ese espacio durante el día pues, va a estar vacío y, por el contrario, si lo dedicamos solo a oficinas, resulta que los fines de semana también va a estar vacío. El hecho de hacer el uso múltiple le da vida al territorio, porque vas a tener personas circulando por ahí y eso es un elemento importante para el éxito de un desarrollo posterior. Bueno, el tiempo nos apremia.